Jóvenes, bienvenidos a esta clase de Derecho Internacional Privado del día 21 de agosto de 2021. Les agradezco el que estén aquí en nuestra clase de esta tarde de sábado. Y qué bueno que hoy, como llovió mucho, hoy sí daban ganas de que fuera virtual la clase para no tener que salir. Bueno, hoy acuérdense, esta es una clase de repaso porque ustedes ya estudiaron. Yo estoy para resolver sus dudas. Yo sé que muchas veces es difícil porque aparte les quiero agradecer a todos los que han participado en el cuestionario y los que están incorporando al rato les pasamos otra vez el cuestionario. Me ha encantado mucho que me han mandado sus respuestas al cuestionario que les mandé, porque eso me permite ver con quién estoy platicando y con quién estoy tratando. Hay médicos, enfermeras, comerciantes, estudiantes, amas de casa, quienes ya tienen doctorados, maestrías y todos los galardones de la academia. Qué bueno, eso quiere decir que se están superando cada día más. Y también los que desde lo más sencillo que me dicen, pues ¿sabe qué? Pues yo estoy en una tienda vendiendo, qué bueno, eso me da mucho gusto, me anima mucho ver que todos tienen ganas de estar aquí y eso me alimenta el alma en lo personal. Entonces, gracias a todos los que participaron, incluso ya descubrí que hay por ahí asesores de políticos y demás, académicos, docentes de la facultad. Fabuloso por todo eso. Entonces me permite saber con quién estoy platicando. Quienes no hayan respondido el cuestionario, háganlo. Me doy la oportunidad de conocerles un poquito más. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la ciencia del derecho que nos quedamos la vez pasada con este tema. Y la ciencia del derecho es importantísima. No, déjame extraer las páginas que tenía yo del otro grupo. Y guardar. Esta ciencia del derecho nos va a ser muy importante porque el derecho cambia en tiempo y espacio. El derecho es una ciencia que nos va a hablar del ser y del deber ser, pero sobre todo del deber ser. Si no tuviéramos derecho, estaríamos a expensas de los poderes de particulares o del despotismo del poder público. Edgar Bodenheimer, que es un libro precioso que lo menciona la doctora Mancilla, se llama Filosofía del Derecho. En ese libro, que se los recomiendo a ver si lo pueden encontrar, nos narra de cómo el derecho surge para dar un equilibrio, y un equilibrio entre el poder público y los particulares, entre el despotismo y entre el autoritarismo. Es decir, puede haber grupos de poder que a través del miedo o de la fuerza puedan ejercer un dominio sobre de otros. O el mismo gobierno puede ejercer una presión a través de una dictadura. Entonces el derecho está para hacer ese equilibrio entre los dos. El derecho está para hacer ¿cómo decirlo así? Tener la posibilidad de menguar los dos poderes, tanto el público como el privado. Y entonces es una ciencia, pues es una ciencia. Pero para que sea una ciencia, ¿qué requerimos? Decía mi maestro de Derecho de Sociología, el ilustre Fernando F. Senior. ¿Qué es ciencia? Bueno, pues ciencia es un conjunto de conocimientos con pretensión de validez de carácter universal. Bueno, ¿el derecho puede tener eso? La pretensión de validez de carácter universal de conjunto de conocimientos. ¿Sí lo puede tener el derecho como ciencia? ¿Por qué lo puede tener? ¿Qué nos dice que el derecho es una ciencia? ¿El derecho cambia o se queda estático? Está en movimiento y aparte trae un sistema de observación, análisis, investigación, comparación. Y esa ciencia del derecho, ¿cómo le llama el doctor García Maínez? ¿Cómo le va a llamar? Jurisprudencia técnica. Esa es la jurisprudencia técnica. Muchísimas gracias, Gabriela. Y esa jurisprudencia técnica, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué significa esa jurisprudencia técnica? Cuéntenme. Ya está en su libro. Bueno, expone los preceptos jurídicos de una forma ordenada y coherente, los que están en vigor. Sí, en cierto tiempo y espacio. Y lugar determinado. En un momento y lugar determinado. Por ejemplo, les comentaba yo el grupo de Interacción del Público que hace unos días estaba yo leyendo un Código Civil de 1890 de la Ciudad de México y decía que la mujer casada necesitaba permiso de su esposo para hacer actos de comercio. ¿Quién de ustedes que es casada actualmente sentiría que eso es una norma que le conviene? Imagínate, le pides permiso a tu señor para ir a hacer actos de comercio. Te ríes, ¿no? Pero ese era el derecho de los años del siglo XIX en pleno porfiriato. Hoy, a la luz también de otros acontecimientos, ¿cuántas causales de divorcio se requieren para que alguien pueda pedir el divorcio? La voluntad nada más, ¿no? Nada más.
Pues sí, pero cuando yo era estudiante como ustedes, había 26 causales en el artículo, en el Código Civil, que creo que era el 267, algo así. Hoy no tienes nada, simplemente es la voluntad, señor juez, ese señor me cae mal. Señor juez, esa señora ya no quiero yo vivir con ella. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Es tu voluntad nada más. Cambia en tiempo y espacio. El derecho va a cambiar, no es estático. Siempre está en movimiento y va a ir conformándose. Antes, por ejemplo, la definición del matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer libres de matrimonio, es decir, para que puedan casarse. Hoy, ¿cómo es la definición de un matrimonio? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es? Pues debe decir que entre dos personas, sin distinguir el sexo, ¿no? Nada más, y como dijo el filósofo, cuando el amor es puro, ¿qué importa el sexo? Entonces, incluyendo la procreación, porque antes también lo incluía, ¿no? Incluía la procreación, o sea, tenía ciertos conceptos y atavismos de ciertas épocas. Hoy ha cambiado, el derecho va cambiando. Por eso es una ciencia, nos va regulando a nosotros. Y entonces esta sistemática jurídica, bueno, pues va a ordenar esas leyes de tal manera que lo podamos entender mucho mejor. Déjenme entonces compartir con ustedes. Este es un mapa que me gusta mucho compartirlo con ustedes. Déjame que lo encuentre. Te lo tenía por acá. Aquí está. De la ciencia del derecho. Y es una ciencia de verdad. Al final de cuentas, también como toda la ciencia va atrás. Cuando los mercaderes inventan algo, los abogados vamos atrás de todo eso. Bueno. Entonces, unos cuadritos que me gustó mucho, que me lo compartió un día una alumna que me gustaron porque están sencillos y claritos. Bueno, ya vimos esta parte de Bodenheimer, de García Márquez y demás. Esta ciencia tiene elementos, tiene del teórico o el sistemático, el técnico o el práctico, la técnica jurídica. Y esto lo vamos a dividir, ustedes ya lo vimos un poquito hace unos días sobre la técnica jurídica. Ahí, perdón, aquí. Del derecho, sus diferencias. Pero sí, permiso. Esta sistemática, vamos a exponer, aquí está, ya me estoy ubicando. La sistemática jurídica. Vamos a exponer de manera ordenada y coherente las normas jurídicas. Y van a estar clasificados en lo que es el público, el privado y el social. En el público, ya me lo mandan ustedes muy bien en unos cuadros sinópticos, vamos a tener el constitucional, el administrativo, el fiscal, el internacional público, todos estos derechos que son de orden de subordinación, donde el individuo está subordinado al derecho o con las relaciones con el Estado. Al final de cuentas, la Constitución, como tal, es el ordenamiento supremo que nos va a regir. El derecho penal, el código, bueno, pues yo estoy sujeto a ese código y a ciertas circunstancias. Pero cuando estas relaciones son de coordinación, no de subordinación, estamos en presencia de un derecho privado. Y ese derecho es el civil o el mercantil. Ahí podemos incluir también un poco al familiar y de todo esto. Porque al final de cuentas los particulares en uso de lo que se llama la teoría de la voluntad de las partes, pueden ponerse de acuerdo en cuanto a ciertas circunstancias. Claro, hay un límite. No siempre es así. No siempre las partes pueden darse en contratos de manera libre sin ningún problema, sin restricciones. Por ejemplo, en el derecho civil, bueno, yo no puedo celebrar pactos de retrovenda. Acuérdense que yo puedo vender una casa, pero no puedo ponerle una condición de decirle a mi comprador, te la vendo con la condición de que si la vuelves a vender, solo me la puedes vender a mí. ¿Puedo poner esa condición en un contrato de compraventa de un bien inmueble? No. No, es decir, la misma ley nos va a dar ciertos elementos. O, por ejemplo, en el derecho privado, en el familiar, una mamá que está muy enamorada de la vida y del amor y le va muy bien en su vida, puede decir, señor juez, yo no quiero que este señor participe en las cosas de mi hijo, así que lo eximo del derecho de darle alimentos a mi hijo. ¿Se puede hacer ese tipo de cláusulas en un convenio? Eximir al padre. Tampoco. ¿Por qué? Porque la ley dice son irrenunciables. que la madre como el padre deben hacerse responsables, ¿no? Del Y hijo. dijeron algo, son irrenunciables, son porque es de orden público, que al Estado le interesa que se cumplan. Por eso hay elementos dentro de ese derecho civil, pero en el mercantil es otra cosa. El derecho mercantil es para los comerciantes, la lex mercatoria, que es una de las fuentes del derecho, y lo vamos a ver ahora que veamos las fuentes. Ese derecho privado también está ahí para
Acuérdense que los grandes aportaciones del derecho mercantil, el derecho va atrás, el derecho normal, ¿eh? Por ejemplo, los comerciantes primero crearon el pagaré y el cheque y atrás venían los abogados para regularlo. Ahorita, por ejemplo, tenemos las transacciones a través de en línea. Primero surgieron las transacciones en línea y luego después entró la normatividad. Las tarjetas de crédito, los cheques, todo esto que hoy tenemos, bueno, los bitcoins, actualmente pues ya también se está tratando de regular esto en el mercado, pero son elementos normativos. El derecho siempre va a estar cambiando. Y el derecho social, algunos no quisieran que el derecho social fuera parte de esa sistemática jurídica porque dicen que no debería considerarse, pero al final de cuentas es un derecho de protección del trabajo y del agrario. Por ejemplo, en el agrario, en el de trabajo, decía mi maestro de agrario, que es un derecho, el derecho del trabajo es un derecho para crear la igualdad de los desiguales. Es decir, tú no puedes tener los mismos elementos de igualdad en un proceso laboral entre un patrón que es dueño de los medios de producción y un trabajador que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y es de verdad. ¿Qué tiene a veces el trabajador frente al patrón? Pues a veces nada, más que recurrir a la autoridad. Y yo lo he visto porque he litigado laboral, no me gusta. Siempre se lo dejo a mis amigos, pero cuando voy como representante de empresas, imagínense, ¿no? Hace unos años tengo un juicio laboral en donde un trabajador de 30 años de trabajo, el patrón ya no lo quiso. Le llama a su oficina y dice, te voy a indemnizar al 100% y te voy a mandar con mi tía que tiene una institución de ancianitos para que vayas y trabajes ahí. Imagínenlo con 3 operaciones a corazón abierto. No aceptó, se quiso ir al pleito, nos quería pedir, más allá de sus abogados y su cuñado, nos querían sacar más dinero del necesario. Al 100% lo indemnizábamos. En el juicio laboral, pues lo hicimos todas las chicanas que se pudieron hacer, tengo que reconocerlo. Le metimos dinero para que se alargara. Al final, el abogado que nos llevaba el asunto no fue a las audiencias laborales, no presentó testigos y no presentó confesional, no presentó documentos. ¿Qué creen que nos pasó? Nos condenaron a algo que nos dieron condenar a 100,000 pesos, nos condenaron a 450,000 pesos porque el abogado, ¿no? El abogado al contrario le puso salarios caídos que no se le habían pegado y horas extras y demás. Bueno, sufrimos el no tener una debida defensa y entonces antes de que reventara la pandemia lo mandé llamar a pláticas conciliatorias al trabajador. Le dijimos, te ofrecemos 250,000 pesos, más de lo que te merecías. Y me dijo que no quería. Vino la pandemia, no le hemos pagado un centavo. Y el centro de trabajo donde era la empresa donde él estaba trabajando, ya la cerramos. Es decir, a él le ganó la avaricia y nosotros nos evitamos. Pero el patrón tiene de dinero que no se preocupa, ni modo. Lo mismo pasa a veces en el agrario. En el agrario tú estás enfrente de los grandes terratenientes contra los campesinos. Entonces requieres una ley que vaya a crear esa igualdad entre los desiguales. No puedes comparar a veces a los grandes propietarios de tierras que tienen recursos, maquinaria, frente a los grupos agrarios. Es más, la ley de amparo exime a los núcleos agrarios de presentar garantías cuando piden un amparo, cuando van a la justicia federal. ¿Por qué? Porque le está dando ciertos tratos preferenciales a los grupos agrarios. Yo también litigué agrario un tiempo y de verdad si notas, por ejemplo, llegabas a una audiencia agraria, llegaba toda la comunidad con todos el grupo ejidal. Y bueno, pues hacían presión y muchas veces ahí sacan el machete y el rifle, así te lo puedo asegurar, porque a veces tienen que defender sus tierras frente a los grandes intereses. Y por eso es el derecho social, es un derecho de protección. Bueno, ahora bien, viene la otra que es la técnica jurídica, la interpretación, los preceptos. Muchas veces los jueces tienen que recurrir a esa interpretación gramatical, a la teleológica, a la particular, pero la mejor siempre va a ser la jurisprudencia, que no está aquí interpretada, pero bueno, es esa interpretación. Por cierto, ahorita viene un cambio muy grande en la que es la interpretación, la jurisprudencia. Por ejemplo, antes había jurisprudencias por contradicción de tesis. Ahora ya se van a llamar por contradicción de criterios. Y van a ser obligatorias, por ejemplo, si lo da el pleno de la Corte, si son por 8 votos, va a ser obligatoria y extensiva para todos. Si son por las salas con 4 votos, ya van a ser obligatorias para todos. Pero si son de los plenos de circuito, entonces van a ser obligatorios solo para el circuito donde están los asuntos. Si son de otro circuito, simplemente van a ser tomadas como una opinión favorable para un asunto. Es decir, la jurisprudencia es bien importante. Sin jurisprudencia no tendríamos la interpretación de esos criterios o de esos conceptos que están en la ley.
y nos permiten desentrañar lo que quiso decir el legislador. Muchas veces cuando tú estás enfrente de un asunto de verdad muy importante, ¿a dónde te remites para hacer tu contestación o tu demanda? ¿A dónde acudes primeramente? Vas a la jurisprudencia. Tratas de entender y de buscar los elementos de criterio. Y entonces, esto es bien importante, la jurisprudencia. ¿Cómo se va a crear también la ley? Bueno, la ley no es fuente del derecho. La fuente es la integración del derecho, la interpretación de hechos. Y parte de eso es la labor, la creación de las normas a través de lo que hacen en el Congreso de la Unión. ¿Cómo se hacen las? Adelante, Gabriela. Una pregunta, porque a veces la jurisprudencia tampoco es muy clara cuando uno la lee. ¿Qué pasa cuando tiene que haber una interpretación sobre esa jurisprudencia? Porque de verdad parece que las tesis están escritas para que ningún advenedizo las entienda. Bueno, sí, ahí sí te tengo que decir que sí tienen ciertos elementos de lenguaje muy técnico y jurídico. Si tienes cierta experiencia en el campo de litigio, le entiendes. Sí, la verdad a veces no son tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, hay elementos que están hablando, dicen, es que este es un litisconsorcio pasivo o un litisconsorcio activo. Si tú eres alguien que nunca ha escuchado ese concepto, te crees que es un litisconsorcio, ¿no? O te hablan sobre el justo título, dicen cuando están peleando un predio, ¿no? Y es que el demandante no aportó el justo título con el cual acreditara la posesión del inmueble. ¿Y qué es el justo título, no? O sea, si eres alguien que ha litigado, bueno, pues no tienes problema. Pero si eres alguien que jamás ha estado en esos asuntos, te quedas pensando, ¿qué es un justo título? Tienes razón. A veces es medio complicado pero es lo mejor que uno tiene cuando tienes problemas para resolver. Y de verdad te lo puedo decir, busquen siempre la jurisprudencia. Antes de contestar una demanda o de presentar una contestación, busquen los criterios de cada asunto. Te va a dar mucha luz en los asuntos. Pero bueno, tienes razón. A veces tienen elementos incomprensibles. Bueno, en este caso, bueno, vamos a tener esta parte de la ciencia de hecho ya para irnos a la otra clase, a la otra unidad, sobre esta parte de la creación del derecho y el proceso legislativo. Ahorita está muy de moda esto y siempre lo está. La fuente del derecho es el proceso legislativo, no la ley en sí misma. La ley ya es el resultado de todo esto. El proceso legislativo. ¿Cómo se hace el proceso legislativo? ¿Quién me lo quiere contar? Este proceso, ¿cómo va? La presentación de la iniciativa, la discusión, su aprobación, su promulgación, su publicación para entrar en vigencia. Todo eso es bien importante. Desde su iniciativa, su discusión, su aprobación. Es más, primero va a dentro de los grupos que se encargan de esto, los comités o ¿cómo le llaman? Los grupos parlamentarios lo están platicando y luego ya lo presentan al pleno del Congreso. Y entonces se dan las discusiones. Al final se tiene que publicar por el presidente de la República. Por ejemplo, hace 2 años hubo una reforma que sacó el Congreso de la Unión. Enrique Peña Nieto no quiso publicarla, todavía era el presidente de la República, y entonces el presidente del Senado, que creo que en ese entonces era Martí Batres, lo hizo. Dijo, bueno, pues, la ley me permite, la Constitución, que si el presidente no lo publica, yo lo puedo hacer. Ese es el proceso legislativo, la parte que vamos a ver como interpretación. Ahora, también sucede que cuando no hay una interpretación que esté en la jurisprudencia y hay lagunas, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo podemos interpretar o podemos tener una interpretación? ¿A dónde recurrimos cuando ya es lo último que no tenemos ni jurisprudencias ni interpretaciones personales o doctrinales? ¿A qué recurrimos? ¿La costumbre? ¿La costumbre? ¿Qué más? ¿Alguien dijo? Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho. Son bien importantes los principios generales del derecho. ¿Por qué son importantes? A ver, comenten. ¿Qué tienen de especial los principios generales del derecho? ¿Qué nos van a dar? Certeza y seguridad. Certeza. Y sobre todo son verdades fundamentales concentradas en un axioma jurídico para ser utilizadas en momentos determinados. Hay principios... Son juicios deontológicos, ¿no, profe? Y teleológicos, por sus fines. Y evidente, por ejemplo, hay uno muy famoso, nadie puede ser obligado a lo imposible. En un contrato que da una condición expresa al futuro,
Dice, sí te voy a pagar lo que te debo siempre y cuando la selección mexicana sea campeona del mundo. ¿Pueden poner ese tipo de condiciones? Pues no, porque queda a una condición absolutamente incierta. O te voy a pagar si los Estados Unidos nos regresan Texas. No se pueden poner ese tipo de condiciones, ¿no? O esas condiciones. O la otra es, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Hay diversos principios que nos pueden ayudar a resolver conflictos. Muy bien, y ya por último, la diferencia entre el derecho público y el privado. El derecho público va a ser para los, internacional público es para los estados, para los organismos internacionales, que ahorita lo vimos en otra clase, la Cruz Roja, la ONU, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, diversos elementos que están allí, el Fondo Monetario Internacional, y algunos para particulares en ciertos elementos cuando son receptores de esos beneficios. Y en el derecho internacional privado, ¿no? ¿Quiénes son ahí nuestras partes? ¿Quiénes son? ¿A quién va a cuidar el derecho internacional privado? Cuéntenme. Personas físicas y las y morales. personas jurídicas. Exactamente, personas físicas y jurídicas. Para ellos va a ser el derecho internacional privado. No nos vamos a meter ahí mucho. Si tienen una duda, coméntenme y lo vemos ahorita. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna sobre esta parte? Por ejemplo, una organización como Greenpeace es una persona de derecho internacional privado No. o incide en lo público. No puede ser internacional, una organización internacional, porque esto sí debe ser reconocida por todos los estados. Las organizaciones internacionales son, de alguna manera, tienen el reconocimiento de todos los estados, y Greenpeace no lo tiene. Ese es el asunto. Por eso no podríamos darle ese reconocimiento. Pero, por ejemplo, la ONU sí, están todos los estados, es más, son financiadas por los estados. Tienen una reglamentación, tienen cierta autonomía, tienen principios propios, no le rinden cuentas a nadie, pero los estados los reconocen. Greenpeace en realidad pues es una organización internacional de carácter particular que no está considerada por la comunidad internacional. Claro, hace buenas cosas, ¿no? Por ejemplo, Human Rights Watch también son buenos, pero no están considerados dentro de esos organismos, como la Corte Internacional de Justicia, que sí es un organismo internacional y dependiente también de la ONU. Muy bien. ¿Bien esta parte? ¿Esta sí la están viendo? El marco teórico. Muy bien, gracias. ¿Preguntas acerca del marco teórico? ¿No? Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Marco teórico es sencillo, ustedes lo van a ver. Conjunto de posturas doctrinales que tienen por objeto explicar problema jurídico o defender alguna solución de este. Es decir, tu punto de vista, cómo lo vas a resolver, las teorías, las doctrinas, cómo vas a enfrentar un problema. Esto es como en el caso del derecho penal. Los que son penalistas saben que cuando van a defender un asunto, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿La teoría de qué? A ver, los que son penalistas. El delito. La teoría del caso. La teoría del caso. ¿Y en la teoría del caso qué ven? Cuéntenme los penalistas, porque a mí no me gusta el penal. Si la conducta es punible o no. Claro. Y evidentemente, pues también vas a desarrollar pues todo un argumento alrededor de eso, ¿no? Lo tienes que dar elementos de convicción al juzgador. Por eso es la teoría del caso. Vas a fijar una postura, una historia, un asunto, argumentar jurídicamente y de alguna manera lógicamente cómo sucedieron los hechos, por qué sucedieron, qué derivó en qué. Lo mismo pasa aquí en el derecho internacional privado. Vamos a tener ese conjunto de posturas. Hay doctrinas de todo para el derecho internacional. Las primeras nos vamos a meter a la doctrina de la alemana y la italiana. Aquellos evidentemente lo primero que dicen, a ver, para ellos lo más importante no es como los franceses, la nacionalidad y la condición jurídica de extranjeros. Para ellos es el conflicto de leyes y la competencia judicial, porque son asuntos de carácter interno y que sus leyes van a regular. No van a aceptarnos, nos dice que el derecho a la nacionalidad y a esa conducta forman parte del derecho internacional privado. En su concepción muy particular, dice que bueno, los van a hacer a través de las normas sustantivas o materiales. ¿Qué son? Estas normas sustantivas o materiales son las que resuelven un conflicto de manera directa sin necesidad de usar otros derechos. Por eso es bien importante. Ese conjunto de posturas, bueno, nos van a ayudar a tener una idea clara de lo que queremos. Y entonces de cómo poder resolver los problemas. Al final de cuentas, el objeto del derecho internacional privado es el dar solución a problemas con elementos de derecho de dos o más órdenes jurídicos distintos.
En el caso de los alemanes y los italianos dicen, bueno, vamos a resolver los conflictos sin tomar en cuenta la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Y a esto se va a oponer la doctrina francesa. ¿Por qué se opone la doctrina francesa? ¿Por qué se opondrá? Porque la doctrina francesa sí es importante la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad para empezar? ¿Es importante? ¿Qué tiene de importante la nacionalidad? Imagínate tú, cuando detienen a un extranjero en México, ¿qué es lo primero que le preguntan las autoridades? Su nacionalidad. ¿De dónde eres? Y habla el idioma, ¿no? ¿Qué También. habla el idioma? Y de entrada lo primero que tienen que hacer es respetar sus derechos como extranjero y decirle, tienes derecho a tu llamada y a una representación que, aparte de la legal, aquí ¿Consular? consular. ¿Por qué tuvimos el problema con Florence Cassés? Y en el libro lo vamos a ver. Uno de los problemas que tuvo Florence Cassés con la impartición de justicia es que cuando la detuvieron no le llamaron a su embajada, al consulado. La tuvieron retenida ilegalmente. Por eso es tan importante el asunto del derecho a la nacionalidad y la condición jurídica de extranjeros. Es decir, la nacionalidad es un asunto que es imperativo o una potestad de cada estado. No se define por los tratados internacionales, no se define por acuerdos o convenciones. Es el Estado quien se abroga esa potestad, ese imperium, para decir quiénes son sus nacionales. Y eso es bien importante. Eso es una atribución del Estado, de acto de imperium. Cada quien dice quiénes son sus nacionales. Donald Trump, todavía antes de salir, quería quitarle ese derecho de nacionalidad a los hijos de padres extranjeros que llegaron a Estados Unidos. Dreamers. ¿Mande? A los Profesor, Dreamers. Sí, a los niños, mande. a esto se debe, por ejemplo, que en algunos países la nacionalidad se determina por el nacimiento, pero tengo entendido que en algunos países de Europa la nacionalidad viene más que nada por la nacionalidad de los padres, no porque hayan nacido los niños en el territorio del país, sino que asumen la nacionalidad que tienen los papás si son extranjeros. Es que eso lo determina cada estado. Por eso es bien importante, es un atributo de cada estado. Nadie puede imponer, ni siquiera los convenios internacionales lo pueden hacer. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y lo vamos a ver en la siguiente clase, así lo dice. O sea, todos los niños tienen derecho a una nacionalidad. Sí, pero esa nacionalidad la va a definir cada estado. ¿Quiénes son sus nacionales? Por ejemplo, veíamos en la clase pasada, y lo uso también, el Estado de Israel. Veíamos que un estado debe tener ciertos elementos, un territorio, una soberanía, el estado, la población, y también tener soberanía a través de una constitución. El Estado de Israel no tiene una constitución. Entonces, si un niño nace en Israel, pero no es judío, no sabes en qué problemas se meten. No tiene la nacionalidad. Te lo digo, mi hermana tuvo un novio árabe que se lo fue a traer allá. Está igualito al que saquen en los memes esos de árabes. Guapísimo el cuate. Pero había nacido en Jerusalén, pero no le consideraban israelí las autoridades. Lo consideraban jordano, palestino, todo, pero no le daban la nacionalidad israelí. ¿Por qué? Pues porque no era judío. Entonces, es un atributo de cada estado. Lamentable, pero así funciona para ellos. Y aun cuando, pues, nació. Entonces, y luego cuando vino a México, se le venció el pasaporte, fue a la embajada israelí y dijeron, no, pues ya, tú ya no. Entonces, ahí están de aquí de apátrida, claro, no le importa mucho, ¿no? Descubrió que con $20 allá se compraba una cerveza y aquí con $20 se compra la cubeta de puras cervezas. Entonces, no creo que se interese en regresar. Pero bueno, nos pasa mucho. Y la condición jurídica de los extranjeros es importante. ¿Cuántos extranjeros creen que vivan en nuestras fronteras todos los días? O nosotros siendo extranjeros en otros países. ¿Se debe de respetar nuestros derechos como extranjeros? ¿O debemos de respetar a los extranjeros, sus derechos adquiridos, sus propiedades, sus bienes? ¿Cierto o no? Entonces, son elementos que vamos a considerar. Todos los días tenemos contacto con extranjeros, con personas que viven en nuestras fronteras, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Entonces, debe de considerarse, porque al final de cuentas también tienen derechos. Si no se respetara esos asuntos de la extranjería, estaríamos mal, y lo vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Esta nacionalidad, junto con la condición jurídica de extranjeros, dice la maestra Mancilla, son pues las dos caras de la misma moneda. Somos nacionales en algún momento, somos extranjeros, dependiendo de las circunstancias. Tenemos leyes que van a cuidar a los extranjeros, sí,
Tenemos la ley de inmigración, la ley de nacionalidad, tenemos el Tratado de Libre Comercio que va a hablar de los extranjeros, tenemos también la Ley del Trabajo que puede referirse al cuidado de extranjeros. Yo tenía hace unos años unos clientes argentinos que habían llegado por las condiciones que imperaban en Argentina en los años 2002, 2003, y entonces llegaron a México huyendo del corralito financiero y de esas circunstancias, y sus patrones los amenazaban con que los iban a denunciar a migración, y para no pagarles sus salarios. Es decir, el abuso de los patrones en frente de los trabajadores. Porque su condición era la distancia de que habían entrado como turistas, pero no se fueron, pero ya estaban de una manera irregular, no ilegal, porque habían entrado de manera legal, irregular, entonces es el término correcto, y no les querían pagar. Entonces la ley también protege a los trabajadores extranjeros, sí, también aplica para los trabajadores la ley del trabajo. Sus derechos como tales no tienen nada que ver con su condición jurídica. Si la persona trabajó, tuvo un contrato de una relación de subordinación de jefe empleado con una persona, tuvo un horario, un lugar de trabajo y devengó un salario, tiene derecho a que se le pague. Y no por ser extranjero, aunque no esté regular, pues decir, pues ya ni modo, manito, ¿qué crees? Como eres extranjero, no te pago. No, espérame tantito. Hay derechos humanos, hay tratados internacionales, y entonces se aplica tanto para nacionales como para extranjeros. Incluso la Ley General de Salud aplica que si hay extranjeros en nuestro país y requieren servicios médicos, se les debe de dar el servicio. Si un día van por el Hospital General ahí, por el metro, ahora sí que Metro Hospital General, van a encontrar que hay muchos centroamericanos que vienen a buscar servicios de salud que no encuentran en su país. Dense una vueltecita luego y lo van a ver. Bueno, entonces, esa es la importancia del Estado. Debe de respetar los derechos y deben de darse esas consideraciones. Porque a final de cuentas, todos nosotros tenemos derechos y van a estudiar en la competencia directa e indirecta y en la cooperación procesal internacional. Esto de la competencia directa e indirecta, ni se preocupen en verlo, lo vamos a ver casi en la unidad 15 y en la unidad 16, la cooperación procesal internacional. Así que no se preocupen por esa parte. Bueno, la doctrina francesa es la más importante, además por el conflicto de leyes sustantivas y el conflicto de leyes adjetivas. Es decir, sustantivas son los códigos civiles o lo que son los derechos, y el conflicto de leyes adjetivas, que es la competencia judicial. ¿Cómo vamos a resolver un conflicto? Leyes adjetivas nos estamos refiriendo a los códigos de procedimientos civiles, al acto procesal. Entonces, cada estado va a resolver quiénes son extranjeros y quiénes son nacionales. Por ejemplo, hice una pregunta hace años en un examen y decía a los compañeros, ¿quiénes son extranjeros? Y me decía un compañero, todos los que no nacieron en México. ¿Será? No, ¿verdad? La ley de nacionalidad y la Constitución dice, son extranjeros todos los que no tienen la nacionalidad mexicana. Y la nacionalidad mexicana se puede adquirir por nacimiento, por ser hijo de padres nacidos en el extranjero, o porque yo nazca en el extranjero, pero hijo de padres mexicanos nacidos en México, o por nacimiento, o porque yo quiera adquirir la nacionalidad por adquisición, por naturalización. Yo soy mexicano. O lo que se llama la doctrina Chavela Vargas. ¿Cómo es esa doctrina Chavela Vargas? A ver, cuéntenme. Ustedes que les gusta la bohemia y la trova. Dice que los mexicanos nacen donde les da la gana. Y lo vamos a ver. Y eso es verdad. Al final, la ley de nacionalidad dice, pues sí, todos los que tienen la nacionalidad son mexicanos, pero no me digas como mi exalumno que me decía, pues no son mexicanos todos los que nacieron en el extranjero. Imagínate, Carlos Fuentes no nació en México. Carlos Fuentes nació en Panamá, entonces no hubiera sido mexicano, ¿verdad? Pero era mexicano por nacimiento, por ser hijo de diplomáticos mexicanos. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, esa doctrina Chavela Vargas es genial. Bueno, después vamos a tener lo que son las doctrinas de otros estados, por ejemplo, la doctrina española, ¿no? Que esta es bastante ecléctica. A final de cuentas, a la doctrina española le va a interesar mucho el asunto de la eficacia extraterritorial de las sentencias. Qué bonita sentencia tienes, está muy bonita tu sentencia, pero si no la puedes ejecutar, si no la puedes materializar, no sirve de nada. Entonces debe tomarse en cuenta la jurisdicción, la elección de la ley y el conflicto de leyes y el reconocimiento de ejecución, porque a final de cuentas, si tú no puedes darle cumplimiento a tu sentencia, pues felicidades, no puede ser tomada en cuenta, pues no hay justicia. Si la justicia no se materializa en un acto de ley o de que un juez mande hacer ciertos actos jurisdiccionales, no va a ser efectiva. Por ejemplo, tuve una clienta que se casó con era argentina, se casó con un mexicano en Rosario, allá en Argentina,
se vienen a vivir a México y aquí hacen vida en común, pero se van a divorciar. Pero el Código de Procedimientos Civiles dice que es juez competente para conocer del divorcio, lo que está en el 154 del Código de Procedimientos Civiles, la fracción 9ª o 10ª, el del domicilio conyugal. Pero pues, se casaron en Argentina, pero vivían aquí. ¿Dónde tuve que hacer el divorcio? Aquí en Ciudad de México. Pues en México. Sí, imagínate, se casó con este compañero mexicano y después de 8 años se dio cuenta de que pues lo de él era otra cosa, no eran las damas. Pobre, digo, ay, nos hace quedar mal ahí el muchacho, hombre. Total, lo he dicho la verdad, desde un principio no pasaba nada. Este es un mundo libre. Al final, tuvimos que mandar el extracto de la sentencia a las autoridades argentinas a través de los canales consulares para que inscribieran también, no solo en la Ciudad de México, sino para que se inscribieran en Argentina, se inscribieran esta sentencia. Gabriela, ¿quieres decir algo? ¿Tienes la manita levantada? Ay, no, perdón, que se me quedó. Bueno, también esto es, por eso es bien importante para la doctrina española, la competencia Profe. internacional. Adelante. Eso que dice del argentino, si ellos hubieran adquirido bienes, por eso se mandan las dos sentencias a Argentina y a México para que la disolución esté. Es que Por cuando los llegas a bienes. México con tu matrimonio, lo primero que haces es una homologación, un reconocimiento en el registro civil del DF, o de la Ciudad de México. Fue lo que hicieron. Entonces, tanto al registro civil de la Ciudad de México como al registro civil de Argentina, allá en Rosario, se le mandó para que quedara disuelto completamente el vínculo matrimonial, sobre todo para efectos de sucesiones, liquidación de la... No tenía nada en la realidad. Lo único que tenían era, pues, la vida en común. Pero sí, se debe de hacer. Sí, pero en caso de que hubiera como bienes de por medio en Argentina o en otro lado, por eso se manda para que esté enterado el gobierno argentino. Sí, pero sobre todo para anunciar que ya el vínculo matrimonial dejó de existir y deje de tener efectos. Acuérdate que si no se hiciera eso y le pasara algo a cualquiera de los dos en cuestión de sucesiones, pues dirían, oye, aquí jamás nos informaron, ¿eh? Para los argentinos, el vínculo matrimonial seguiría intacto. Y entonces, en México sí ya no existiría, pero en Argentina sí. Entonces hay que hacer ese tipo de trámites al final. Lo último que debes hacer siempre en un divorcio es mandar el oficio de registro civil. Pero imagínate si te casaste, no sé, en Las Vegas y te casó Elvis Presley, porque les gusta mucho a algunos amigos ir para allá, o te casaste en Cuba, porque también he visto que hay muchas nacionales que se van a Cuba, muchos amigos que van para allá y ay, estaba guapo el cubano, o estaba guapa la cubana. Bueno, si te la traes para acá, pues no hay problema y te casas, pero si te casaste allá, y luego hay leyes difíciles, entonces es importante. Bueno, otra pregunta por ahí. Bueno, la sajona es muy importante. Acuérdense que la sajona depende de lo que es la common law o los precedentes, el derecho consuetudinario. El derecho anglosajón se da más por precedentes que por leyes o por códigos. Lo que son los ingleses, los canadienses, todo lo que es la comunidad británica, ellos dependen mucho de ese derecho consuetudinario, pero les importan cosas muy importantes. Lo primero es la jurisdicción. Los gringos lo primero que ven es quién es el juez competente, en dónde lo vamos a llevar. Luego van a ver con qué ley lo van a resolver y el reconocimiento de la ejecución. Para ellos siempre es quién es la jurisdicción. Tienen unas jurisdicciones, ahí lo pone la doctora Mancilla, bastante sofisticada los estadounidenses, ¿no? Por materia, por persona, por si es federal, si es local, requisitos del debido proceso. Es decir, y es más, si ustedes ven, mis hijas son fanáticas de la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, ¿no? Y si te das cuenta, luego en algunos asuntos están luchando por la jurisdicción. ¿Con quién van a resolver? Que si es un asunto federal, si es un asunto... No, mismo nosotros, pero para ellos es más importante. Nosotros como que primero vamos a la ley y luego buscamos el juez. No, los estadounidenses no, primero buscan la jurisdicción. Eso es lo que les interesa más, reconocimiento y ejecución. Y ya por último en México, pues ¿cuál vamos a aplicar? Nosotros nos vamos a ir sobre la doctrina francesa. Acuérdense que nuestro derecho es de más bien de corte romano-germánico. Y nuestra gran influencia desde 1805 pues fue el derecho francés. Nuestro código civil es una copia más o menos del código napoleónico. El primer código civil ya sofisticado que se hizo, decía Napoleón, mis batallas y mis guerras no pasarán a la historia, pero mi código civil se va a pervivir. Y de hecho así pasó.
El Código Civil fue muy importante, incluso cuando la intervención francesa, hubo muchos franceses que se enamoraron de mexicanas, hicieron vida o se las llevaron para allá. Pero para poder hacer esos matrimonios tenían que pedir permiso a Francia. ¿Por qué? Pues tenían que verificar primero que esos pretendientes no fueran casados. Imagínate que tenían su esposa en Francia y luego se querían casar aquí con una morena. Y es que sí, de veras, las vieron y dijeron dónde estaban. Y sí, hubo muchos que se quedaron, o muchos, sí, al final de la guerra se quedaron o se las llevaron. Entonces, esa influencia francesa, aparte de la intervención y demás, pues nos viene desde tiempos, desde Napoleón. Nuestro Código Civil es una copia de ese, y entonces tenían los derechos de nacionalidad, la condición jurídica de extranjeros. De hecho, estaba yo escuchando al doctor Eduardo López Atancuro en una plática. Me decía, yo no sé para qué le enseñan a los alumnos inglés, si los mejores textos de derecho que usamos nosotros como abogados son en francés y en alemán. ¿No deberíamos estar aprendiendo nosotros eso? Pero bueno, el inglés es el idioma del imperio. Pero a final de cuentas, esa es la doctrina a la que nos vamos a pegar. Derecho, nacionalidad, condición jurídica de extranjeros, conflicto de leyes sustantivas y conflicto de competencia judicial. Ojo, chicos, pregunta de examen. Esta sí es obligatoria. Va a venir en su examen. Por favor, hasta se la estoy anunciando. No digan que no se los dije. Se enseña en México desde 1920 la materia de Derecho Internacional Privado, y vamos a seguir esta corriente francesa. Esta corriente nos va a dar pues una idea de lo que estamos aplicando en México. No es muy difícil. Estos 4 elementos son importantes y nos van a dar el marco teórico. Nuestra doctrina es francesa, la nacionalidad es importante y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a estar viendo lo que es la nacionalidad, el Estado, la ciudadanía. No, el derecho a la nacionalidad, sí. La nación, el Estado y la ciudadanía son importantes. ¿Qué va a ser la nacionalidad? Pues es ese vínculo jurídico y político que va a unir a una persona con un Estado. No con una organización, no con un club de fútbol, no con algo, no. Con un Estado que te va a dar derechos, deberes y privilegios, ser ciudadano, que puedas tomar decisiones políticas dentro de tu país, dentro de tu comunidad jurídica, y el Estado, que son importantísimos, el Estado y la nación. Y vamos a estar viendo estos elementos y les voy a compartir, también vamos a estar viendo la Constitución, quiénes son nacionales, quiénes no lo son. Y acuérdense, son nacionales todos los que tienen la nacionalidad mexicana. No van a decirme que los que no nacieron aquí. Imaginemos otros que no han nacido, por ejemplo, hay varios casos de gente que no ha nacido en México, pero que al final optan por esta nacionalidad, y vamos a estar viendo algunos ejemplos, pero en la 4 de los videos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, por eso, en esta clase resumimos las 2 unidades, ya como lo ven, no eran muy difíciles. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Podría repetir cuál es esa pregunta de examen, por favor, porque no alcancé a escribir? ¿Cuáles son los elementos de la doctrina francesa? Dato cuestionario. Dijo que eran 4 elementos, Claro. pero yo escuché que, bueno, nada más escuché 3, que dijo que era la nacionalidad, el Estado y la ciudadanía. ¿Cuál es el cuarto? A ver, compañeros que están allí, auxílienme. ¿Quién quiere ser ahí el bueno? Son el derecho a la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes sustantivas y el conflicto de competencia judicial o de leyes adjetivas. Esos son preguntas de examen. Yo no les digo, para que no me digan, el maestro Tello no me dijo nada, el profesor Tello no me dijo nada. Eso es sencillo. Nosotros no tenemos una doctrina española ni sajona, no dependemos del derecho anglosajón. El nuestro es un derecho romano germánico, nuestra fuente es del derecho francés, del derecho alemán, del derecho español. A final de cuentas, de eso vivimos. Si tú te das cuenta en los elementos de la conquista de México, el derecho español está presente en todo. Ay, por cierto, se lo recomiendo ampliamente, ya lo terminé de leer, está muy a todo dar, para que no se compren el de Hugh Thomas o algo así, está malísimo, no lean esa basura, lean cosas actuales, nuevas visiones sobre la nación. Precisamente desmitifica muchos asuntos sobre la nacionalidad mexicana. Ya saben que siempre estamos con esos pendientes de la conquista y demás. Bueno, son mis lecturas que estoy ahorita terminando. Bueno, chicos, pues si no más por el momento, si quieren ir a otra clase, pues adelante. Si tienen preguntas todavía sobre el curso, pues adelante unos minutos. Los que quieran retirarse,
pues también muchas gracias. Nos vemos la semana que entre. Mándenme sus reportes y yo te voy a terminar de responderles a todos. Gracias. Elizabeth. Nos vemos. No, profesor. Mande. Sí, David. Disculpe, profesor. Nada más, ¿qué libro es el, digamos que nos podemos guiar como base? Este es el bueno. ¿Internacional privada de quién? Perdón. La doctora María Elena Mancilla y Mejía. Si no lo encuentras, si no lo tienes, me avisas. Y si no, ya está en el chat del grupo. Diles que te lo pasen. Ahí está todo. Ah, sí, también de eso era otra. Si tenemos chat. Claro que tenemos. Ahí está. Únete. Muchas gracias, profesor. No te quedes afuera del chat. Ahí estamos para resolver dudas. Estamos para retroalimentarnos y para tener pues comunicación todo el grupo. Es muy importante estar en el chat. Luego les mando algún tipo de mensaje o les mando material y ahí se los mando directo o me mandan dudas. Entre todos ha sido muy útil, de verdad. Esta comunicación asincrónica con el alumnado es bastante enriquecedora. Y si no has participado también en el ¿cómo se llama? En el cuestionario que les he mandado, pues te voy a pedir que no te tardes en hacerlo. ¿No lo tienes? Maestro, entonces para los que nos acabamos sí, de integrar, lo mandó por correo, ¿no, profesor? Sí, díganme, ¿quién pasó? yo. Sí, dime. Los que nos acabamos de integrar, ¿podemos hacer aún el cuestionario o ya no el Sí, primero? mira, aquí está la liga, por favor. Cópienla, ábranlo, son 3 preguntas, nada más vas a poner número de cuenta, tu nombre y tu ocupación. Eso me permite sondear cómo están. Mira, he visto que hay médicos, hay docentes, pues hay gente que ya está en la academia, gente que está en el comercio, gente que son amas de casa. Me permite sondear dónde está. Ahí está. Profesor, para el envío de las actividades va a ser vía correo o exclusivamente alguna plataforma. Mi correo institucional es lo único que recibo. Y luego, ¿sabes por qué? Al final, si hay algún problema, tanto tú como yo tenemos la acreditación fehaciente de que se enviaron las tareas. No hay otra opción. Por mi correo, maestro, sí lo envié, ahí va a ver a qué horas me lo enviaste, a qué horas no me lo enviaste, y yo puedo incluso la dirección. Este semestre me pasó de una compañerita que en vez de ponerle 9, le puse 7. Y me manda, profe, me dijo que tenía 7, 9 y me puso 7. Inmediatamente saqué todos sus trabajos que me mandó, mandé sus exámenes y me autorizaron a ponerle su 9. Imagínate si no he tenido todo el material de respaldo. Entonces, si tú me mandas a mi correo institucional, queda todo. Sí, nada más una última pregunta. ¿Las actividades tienen alguna fecha límite para entregarlas? Acuérdate, está en tu planeación. Antes de que inicie la clase debe de estar tu reporte de lectura. Después de que inicie la clase y aparece 12.2, 12.3, queda extemporáneo. Ok, gracias. Porque supone que tú ya debiste de leer para entrar a la clase. ¿Sale? Sí, gracias. Pero, ¿alguna más? Yo, profe, solamente una duda me quedó en el conflicto de las leyes de la doctrina alemana. Bueno, usted dijo que había una ley adjetiva y una sustantiva. En la ley adjetiva es de competencia judicial, pero en la ley sustantiva, esa me quedó duda. Acuérdate que las leyes sustantivas son tus derechos y obligaciones, que es el Código Civil. Son tus derechos que tú tienes. Y la materia adjetiva es el asunto procesal, la manera de dirimir esos conflictos. Por eso a veces son las normas materiales las que resuelven el conflicto de una manera innegable. Por ejemplo, está prohibido el matrimonio entre ascendientes directos. Eso no tienes que ir ante el Código Procesal. La misma ley sustantiva te dice que está prohibido y hay una nulidad absoluta. Si se casa un hijo y una madre, evidentemente eso está mal y hay una nulidad inmediata. Y ya desde el momento en que sucede, está resuelto el conflicto. No hay necesidad de ir a los asuntos procesales. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Ándele pues. Todo, chicos, nos vemos. ¿Alguno más? Ya no hay dudas sobre el curso, ¿todo bien? Bueno, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Luego. pronto. Gracias, profesor. Buen día. Ah, por cierto, la clase se sube a YouTube terminando, para los que no hayan venido. Nos vemos. Ok, gracias.